Ya no se habla de la paloma de la paz, ahora se habla de la paloma mensajera. La paloma reformista, porque es de la paloma reforma. de la reforma, sí, pero es la paloma mensajera que va con valija y todo cargada de drogas. Y nos estábamos acordando de otras épocas en que usaron a los semovientes, a los animales vacunos, en la frontera entre el Darién y el Chocó, de Colombia hacia Panamá, hacia Centroamérica, en que pasaban los animales con las panzas llenas de drogas, de coca. Y recuerdo muy bien, porque yo estaba... Pero qué peligroso, si se ponían a rumiar. A devolverla. A rumiar. A rumiar. No, que recuerdo muy bien que en una reunión el representante de OIRSA se opuso terminantemente a la continuación de la apertura de la carretera del Chocó, que todo el mundo dice que es intransitable entre el Darién y el Chocó. No hay nada intransitable, todo lo puede abrir una empresa seria o un gobierno. Pero se opuso precisamente por eso, dijo, van a llenar todo Centroamérica y todo de animales, de semovientes con drogas, ¿verdad? Y nunca se me olvida, así que vos tenías razón en eso. No, en eso. Pero el problemita de la paloma, no, a propósito de los semovientes, también usan humanos para meter drogas. Niños. ¿Verdad? Ponen a los niños que han muerto recientemente, o los matan. No, yo los estuve, rellenan. una vez me tocó en el aeropuerto de México. Hace no. muchos años se creó una cola enorme. Resultaba que habían detenido ahí en migración a una pareja que venía con un bebé. ¿Verdad? El bebé venía muerto, obviamente, y lo iban a pasar, y en eso la gente de aduanas se dio cuenta de que el niño no parpadeaba. Venía con los ojillos abiertos y no parpadeaba, entonces lo detuvieron y se dieron cuenta que era un niño muerto y obviamente venía lleno de droga. Entonces ahí se hizo un alboroto y nos detuvieron casi 1 hora y media en el aeropuerto ahí en las filas mientras se resolvía el asunto. Eso usaban los niños, obviamente que sí, pero también usan los humanos. Sí, claro, se muchas veces los niños son humanos. No, los humanos vivos. Semovientes humanos, sí. Para entender que se tragan los óvulos, y ha habido casos en que se les revienta y es gravísimo. Pero el problema de la palomita esta, a mí me parece... Paloma mensajera. Es una tristeza, digamos, que utilicen animales de esa forma, pero digamos, aquí lo que hicieron fue, en la práctica, convertir a una paloma en cómplice. Sí. De un delito. Y lo más grave de eso es que ahora, sin sanción judicial, sino administrativa, meten a la pobre paloma en cárcel de por vida. Sí. Es decir, aquí debería haber un delito conexo, digamos, de meter al que hizo que la paloma fuera cómplice de su delito, meterle más carga de daños por prisión, por inducir al delito, a la paloma. ¿verdad? Al palo mudo. Y ahora que está de moda la parte de los animales aquí en Costa Rica y la protección, pues habría que buscar va a hacer un lío del carajo. Delitos conexos en ese sentido para aquellas personas que pongan a los animales en función de delitos comunes para aumentarles sus penas, porque si no, pobrecita la paloma ahora está castigada, presa. Aunque probablemente esté bien alimentada, ¿verdad? Que desde el punto de vista de ella puede ser suficiente. También depende del tamaño de las jaulas. Si le ponen una jaula muy chiquitilla ya es tortura. No, esas palomas mensajeras tienen que volar. No pueden, se mueren. Si no, Yo una vez jovencillo le regalé palomas mensajeras a una novia. ¿Cómo? Para que te mandara en los años 60, sí, un regalo que yo hice a una novia. Jovencilla fue un palomar con palomas mensajeras. Sí, claro. Bueno, muy romántico eso. Mario Feoli tenía allá por el año 64, un montón por ahí. de palomas mensajeras y me explicaba cómo funcionaba. Y, tenía un montón, había todo un grupo palométrico. No, decía un interno de la reforma decía que a él le hubiera gustado que le mandaran cosas con la paloma a San Basilio. Otros la trajeron oficialmente. Murió. ¿Ya murió? Paloma San Basilio no ha muerto, no, hombre, es una encantadora. ¿Todavía vuela? Sí. Encantadora. Sí. Una voz linda. Claro, preciosa. Aquí oficialmente la trajeron, me parece.
como No, Conchita, pero ¿no? claro que murió. No ha muerto Paloma. Bueno, O sea, de las palomas muertas ella no es una. Paloma San Basilio, la cantante, no. Bueno, no lo que sabemos si yo otra muerta. paloma, tal vez sí. La paloma muerta, sí es uno. Dice. Pero en el fondo, no, eso que planteabas de la culpabilidad, o la inconsciencia de la paloma, porque hay que pensar en eso, y la paloma ¿qué sabe? La paloma creía que estaba haciendo lo que han hecho siempre las palomas muy bien, llevar Claro. recados. Sí, sí, Y sí. claro. las han entrenado para eso. Y me acuerdo, yo para tenía el espionaje. un vecino, Fue el que aterrizó mal. Aterrizó un vecino, un flamenco, el señor Sempers, que pertenecía a uno de esos clubes. Clubes de la paloma. Y vivíamos frente a un bosque donde se reunían los colombófilos de la región de Lovaina. Sí, sí. Y entonces, la señora me explicaba que el hombre no paraba, porque todos los fines de semana agarraba con el club para Alemania, para Austria, para Francia, Sí, sí, no, si tienen. con un las club palomas en internacional. las jaulas, y hacían una carrera, le ponían a la paloma algo, y la primera que llegaba a ese bosque era la que ganaba la carrera. ¿Sabes quién Entonces, tenía aquí también? El problema es que esas palomas pueden llevar los mensajes en las patitas, que Sí, sí los sí, llevan, claro. ¿verdad? Se Pero los cuando ponen aquí llevan en la- carga, no pueden llevar una carga, entiendo que no sea más allá del 10% de su peso. Entonces, en este caso de la cárcel, pareciera que les fue la mano. buchonamente alguien quiso hacer un negocio más grande, mandando más cantidad, y la palomita no llegó a su destino, Aterrizó antes. a su punto fijo, digamos. le faltó el combustible. Le faltaron unos cuantos metros para llegar Sí, así fue. al palomar, y entonces la agarraron los guardas. Uno de los que fue presidente de la asociación Colombófila se llamaba. Era Hubert Federfield, de la Librería Universal. Yo lo vacilaba mucho con esa vaina. Colombófilo, sí. ¿Tenés viva la paloma? Bueno, es un incidente. Es un como club, tantos. un club internacional, por lo visto, ¿no? Yo recuerdo yo creo que lo conté alguna vez, el relato que hace Ernest Hemingway en uno de sus libros esos, autobiográficos de su vida en París, cuando estaba en su primer matrimonio y vivía en París, la plata no le sobraba, andaba como agarrándolas del rabo, y entonces tenía el primer hijo. Es que era muy tortero. Bueno, no, Borrachón a y esa edad tortero. la pulseaba escribiendo mucho, pero pagaban poco, igual que todo el que Sí, escribe sí. ahora, que no le pagan ni papa. Pero el hombre cuenta que él se iba a un determinado parque en París con el cochecito del niño, y ahí iba el niño, claro, Sí. no me acuerdo cómo se llama, Ernestico, digámosle, y ahí iba, y entonces él se acercaba a donde estaban las palomas, y cuando sabía que nadie lo estaba viendo, agarraba a uno, la desnucaba y la metía entre las... Y así entonces se hacía el almuerzo, cuando tenía suficiente, se iba para la casa y hacían un fricasé de paloma. Ay, no, dan para mucho ellas. Y sobre todo en abundancia, tal vez no se siente una palomilla menos. Ahí en ¿Qué el Teatro Nacional alguien podría hacer lo mismo. Claro. En el parque. Claro, eso es lleno. Y le resuelve el problema de la cuiteadera Bueno, al teatro y el daño que produce la cuita de la el Club paloma. de los Cazadores tenía una limitación para matar palomas. La paloma morada era la que se mataba. No sé la razón, por qué las otras no, porque tenía que ser morada, porque no estaba de morada. Pero esa era la que permitían dentro del club Cazar. asesinar, cazar. No, el problema con eso de los trucos para meter cosas en la cárcel es que nunca se va a acabar. No. Seguirán inventando. Claro. Va a meter cosas y sacar cosas. Meten droga y sacan chapos. No, pero digamos, en las cárceles hay cierta tolerancia de uso de drogas, incluso en Costa Rica, porque yo alguna vez hice un comentario a un funcionario de adaptación social de por qué no ponían los perros a vigilar más frecuentemente las filas de gente de entrada. Y lo mismo los perros internamente, ¿verdad? Los perros especializados. Entonces abiertamente me dijo que es que ellos tenían, que si ahí no entraba droga, más bien creaban una situación de inestabilidad emocional y psicológica muy grande
en la cárcel, de manera que ahí hay una tolerancia de que haya cierto tráfico de drogas, y eso puede ser grave desde el punto de vista penitenciario, puede ser grave desde el punto de vista administrativo, porque de alguna manera se tolera abiertamente el delito mismo del tráfico de drogas, ¿verdad? Pero ¿cómo resolver eso? Y eso permite también la corrupción administrativa alrededor de eso. Además eso se pega. Porque, debe haber algunos guardas que porque si también los perros se ponen en la fila de la gente, inmediatamente Claro, detectan quién claro, lleva eso. claro. Y lo sacan ya, nada más. Claro. ¿Verdad? Pero no, hay tolerancia, hay complicidad. Bueno, eso administrativa. es como, se parece a lo que ocurre en la sociedad en general, digamos, el Estado, cuando propicia incluso el consumo de alcohol, digamos, y uno tiene que pensar que bien se podría intentar evitar que se venda el alcohol, pero bueno, ya vimos lo que pasó en Estados Unidos con eso, ¿verdad? Que dio origen al nacimiento de la verdadera política. Oíme, un día de estos hubo un comentario. No, pues es el caso del contrabando de licores. Exacto. Sí, aquí hay un contrabando de licores. Enorme. Si hay contrabando de cigarros, como el que hay ahora, que vienen de China, de la India, no sé de qué lugares extraños, de licores es igual. Sí, sí. Decía Roberto Fernández que si él fuera ministro de Hacienda, les daría un premio a los contrabandistas. Y le dije, ¿cómo es eso? Sí, porque te dicen el punto exacto donde se te fue la mano en el impuesto. Y de veras, es cierto. Evaluadores, son evaluadores. Sí. Y bueno, hay un comentario en estos días muy interesante en la red, ¿verdad? Dice un señor que dice que él tenía en su casa sembradas unas matas de tabaco, que las había comprado en San Ramón, no sé dónde, un buen tabaco para verlo y inclusive arrollarlo y hacer puros, y que nunca le había pasado absolutamente nada, pero que un amigo le había regalado una matita de marihuana que casi se lo encholpan, y que fue un tremendo, dice. Es mucho más serio el problema del tabaco que el problema de la marihuana. Y sin embargo, uno puede tener una mata de tabaco, pero no puede tener una de marihuana. Y empezaron a contestarle, babosada, porque se establece un tráfico de opiniones. Pero le decía, es que la marihuana es alucinógena y el tabaco no. Y entonces le contesta, lo que pasa es que usted es un fumador con toda seguridad y defiende el tabaquismo. Eso es un veneno tremendo. Y así, cruzadas las opiniones. Mi madre fumaba 3, 4 paquetes al día. Es una cosa impresionante. Yo fumé Y siempre anduvo buscándose el cáncer del pulmón. Fumaba montones y su preocupación era tener un cáncer. Sí. Y entonces tenía efisema, obviamente, Sí, pero claro. sus pulmones siempre estaban limpios. Incluso le hicieron a veces le metieron unos aparatillos para sacarle unas muestras de unas manchas blancas que tenía para ver si había cáncer. Y no hubo cáncer. Cuando ya le detectaron que no había cáncer, terminó muriéndose. Aceptó resignadamente la muerte porque su obsesión era buscar el cáncer y no lo encontró. Sí. No, ¿Y fumaba? Es que Yo una vez le dije, mamá, deberías patentar la forma como fumas. Porque es la forma que no produce cáncer. O lo que come cuando fuma, porque... Ahora también. Oíme, pero es que hay una circunstancia muy especial, y es que las épocas cambian. Bueno, no tengo que decirlo, eso es obvio. Pero yo recuerdo como muchacho que el cigarrillo era... Todo el mundo fumaba y nadie pensaba que fuera dañino. Y sí, la tosecita, la tos del fumador, decían. Poco a poco fueron descubriendo el daño que ocasionaba. Y yo diría que a partir de los 70, 80, es que empiezan a endurecer las políticas contra el tabaco. Antes en el cine no había actriz, no había actor, no había escena en que no aparecieran fumando todos. Claro. Pues ahorita se está volviendo a discutir la ley de las cajetillas de 10 cigarros. Sí, de 10, sí. Porque teóricamente es más barato vender 10 que vender 20, ¿verdad? No solo en la práctica también.
Pero la oposición a vender cajetillas de 10 es en función de que es más fácil la adquisición para jóvenes o menores. Sí, sí, sí. Bueno, pero si hay restricción de que no se venda, no se tiene por qué vender. Sí. Al final de cuentas, el pulpero, el del bar, el del supermercado, tiene que saber a quién le vende cigarros. Pero pasa una cosa. Antes los vendían al menudeo, uno podía llegar a comprar, yo Claro. nunca he fumado, pero No, claro. se podía comprar 1 o 2 Sí, o 3 sí, cigarros sí, y la sí. gente lo compraba del paquete y las pulperías lo hacían así, ahora ya Claro, no. claro. No sé si lo siguen haciendo en algunas partes La rurales. juventud de ahora, los muchachos de ahora, no son fumadores de tabaco. Son... Moteros. No, pero lo que yo he leído de estadísticas no dice lo contrario. No. No, lo que pasa que ellos que se crean circunstancias para fumar diferentes a las que se aprovechaban antes. Antes uno se sentaba en la mesa con la familia, uno no, los que fumaban con la familia y ahí mismo encendían el cigarrillo y Claro, no había problema. claro. No, estuve viendo unas estadísticas sobre eso y la cosa va por otro lado. Ajá. Desgraciadamente no ha recedido tanto el consumo de tabaco. Lo que pasa ahora, los factores que hacen que siga consumiéndose no tienen que ver con la información, porque sí es cierto que hubo una conspiración de las compañías tabacaleras para pagarles a pseudocientíficos para que dijeran que no hacía daño. Sí, sí. Y a por eso diputados deberían- para que no las tasaran. Y, bueno, pero eso para cualquier cosa se consiguen, pero digo, científicos que... Es más caro un burro, como decía, ¿cómo se llama? La United Fruit Sí, Company el en Diego Honduras. de la United. Sí, claro. Sí, ¿cómo se llamaba? Samuel Semori. Dijo, es más caro comprar un burro en Honduras que un diputado. O sea, comprar Sí. se equivocó, es redundante. Porque Hay una clase de burro más cara que la otra. tienes razón. Mucha de razón, mi No, pero uno habla mucha tontera de eso, pero la verdad es que sí, las compañías tabacaleras deberían algún día ser criminalizadas y despojarlas de todo lo que puedan haber hecho. Claro, lo que pasa es que son personas que en fin. Pero el otro día leía un cuentito no, una creación de una persona que ponía a un sacerdote indio de Norteamérica a decirle, claro, es una cosa como fantasmal, a decirle a sus congéneres, sus compatriotas de una nación india determinada, nos van a aniquilar, es cierto, pero ya la venganza por la sífilis y por todo eso que nos trajeron, digo, por la viruela y por todo, la sífilis fue ¿verdad? Así fue así, bueno, No, la trajeron, no, creo que la la trajeron trajeron, también los claro. españoles. por todo eso, Claro. ya esa venganza está tomada. Le estamos dando a los europeos el tabaco. y la verdad es que... Ahora... Oíme, cuando Samuel Semori dijo eso, no era todavía presidente de la United Fruit, era el dueño de una empresita que se llamaba Cuyamel Fruit Company, que la creó en Honduras y empezó a crecer de manera tal que iba comprando acciones de la United Fruit y de repente se presentó en Boston y dijo, yo soy el dueño de esta canasta. Que la United Fruit Company se constituyó en marzo de 1999, fundada por Kit, 1800. Sí, claro, 1899, 1800. fundada por Minor Minor Kit Kid, claro. y por Andrew Preston, que era el bananero de Jamaica. Sí, Porque sí, sí. Kit había hecho contacto con él, con ellos, cuando fue a traer negros para sustituir los que había traído de Panamá en el ferrocarril, que eran más baratos como mano de obra los jamaiquinos. Y entonces se dio cuenta de la actividad bananera, la trajo aquí, la empezó a experimentar, le dio resultados y empezó a desarrollar eso. Y cuando fundan la United Fruit Company, Fue el tío de Henry Minor. Meigs. Henry Meigs. Entonces Ese fue. se divide en el mercado Preston el Caribe y Kit Centroamérica, que ya tenía, digamos, el desarrollo de las plantaciones en Centroamérica y parte de Colombia, y se divide en el mercado de penetración en Estados Unidos. Preston entrando por Nueva York para los estados norteños el banano, y Kit o el grupo Kit para New Orleans y los estados sureños. Y Preston además ponía la naviera, digamos, los barcos. La Y gran así flota constituyeron un monopolio Tremendo. mundial.
que le puso apellido a las repúblicas centroamericanas, Bananas Banana Republics. Republic. Pero no solo eso, tenían el transporte, tenían la, Por eso, la y flota la blanca, producción. la gran flota blanca. Tenían los medios de comunicación. Y los marines Era- que intervinieran Y los cuando... marinos. Es cierto, sí, así fue. Así Pero fue. es decir, era lo que se llama un thrust perfecto, porque tenía todos los ángulos cubiertos. Todos. sí, claro. ¿Ah? No, fue tremendo. ¿Ah? Sí, esa es la historia. Después se desarrollaron esas otras, la Cuyamel y esas otras, Sí. que fueron Bueno, comprando acciones. Dicen que hay que Claro. aterrizar. La Cuyamel fue creación de Samuel Semori. Era un judío, ¿cómo se llama? Ruso, que se vino y empezó a estudiar a ver cómo sobrevivía. Y empezó a hacer negocillos, a vender una cosa y comprar otra, como buen judío. Y de repente empezó a descubrir que lo del banano era un buen negocio. Y entonces empezó a producir una fruta un poquito más grande, de menos calidad. El lacatán gigante. se Dicen que llamaba. alguna gente que no conocía el banano, la primera vez que lo comían, pelaban la cáscara, Sí, sí. botaban la semilla y Y se se comían comían la la cáscara. Ya. Ah, bueno. Ay.